Hola, este es mi primer video donde me gustaría platicar un poquito. No sé si lo vaya a eliminar eventualmente, la verdad. Estoy un poquito nerviosa y a la vez insegura de cuál es el método, la manera o si es conveniente o no. Pero bueno, vamos a intentarlo ya bajo oración. Estamos haciendo esto y vamos a ver si es algo que se puede repetir y si no, pues no pasa nada, lo quitamos y ya. Me gustaría platicar un poquito sobre el canal, por qué hacer un canal católico o no sé si ese sería será el tema único y final del canal, ¿no? Pero la idea es esa, un canal católico que pues pueda acercar a algunas personas, tanto el católico a la Biblia en sí, como a las personas que no son católicas, el ver la belleza de la enseñanza, del catecismo de la Iglesia Católica, razones por las cuales considero yo y he llegado a la conclusión que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. No deseo dar muchos detalles sobre mí en lo personal, por lo mismo, me da un poquito de inseguridad, se me hace, me hace difícil, la verdad. Y siento que a veces cuando las personas detrás de los canales o de algunas páginas de internet que de hecho tienen mucho valor, en lo personal considero que tienen mucho valor, se ven afectadas cuando las personas que las crearon toman mucha importancia. No que ellos se la den, simplemente que a veces así sucede, ¿no? Se vuelven ellos más el centro de atención que en sí de la información, así que en lo personal, pues creo que voy a tratar de mantener muchas cosas privadas o ambiguas, pero pues sí hay ciertos detalles que van a ir saliendo para dar un poco de contexto, ¿no? En este caso, pues yo, aunque fui criada en un ambiente católico como la mayoría de los mexicanos, digamos que yo no, pues no, el que uno no está muy bien informado, ¿no? Y además diría que hace unas décadas tampoco había tanta información accesible como ahora, cualquiera que sea la excusa. El punto es que pasé un par de décadas en una religión, no vamos a entrar en detalles en ese aspecto porque siento que no es el enfoque, pero digamos que utilizábamos el canon protestante de la Biblia. Y me encantó. Pasé de ser una persona no religiosa a creer de verdad que la Biblia era la palabra de Dios. Y empecé un viaje, considero yo, maravilloso, de adentrarme en su palabra, de entender el contexto, de conocer las historias de la Biblia, quién fue realmente Moisés, quién fue David, quién fue Abraham, el paso de los judíos o los israelitas por Egipto, el desierto, mujeres maravillosas como Esther, Sara, incluso el entender por qué el papel de María fue tan importante. En fin, tantas cosas tan bonitas que hay en la Biblia, tantos tesoros. Y empecé ese viaje y me enamoré. Me enamoré y pues así fue como empecé. Desgraciadamente, pues eso me alejó. Más, me estoy refrenando, y una disculpa que yo haga mucho esto. Yo como que solita me detengo en mis frases y como hacer un poquito de paréntesis o asterisco, ¿no? Como para corregirme a mí misma. No ya me sentí mal a decir, desgraciadamente, ¿no? Porque me vino a la mente, ¿no? La providencia divina. Y eso es algo que he tenido que aprender en los últimos años.
Y cuando, de hecho, cuando regresé a la iglesia católica, no sé si la palabra es regresar, bueno, sí, porque cuando esta es mi casa, pero parte de mí siente que fue una conversión, ¿no? Cuando me convertí al catolicismo, porque fue un proceso muy distinto, muy especial. Y el asunto de la providencia divina fue algo que tuve que estudiar, que me venía a la mente, que incluso con el sacerdote cuando me confesé, cuando ya decidí regresar, fue una de las cosas que se mencionó de manera indirecta. En fin, fue un proceso donde pasé 20 años estudiando el canon protestante de la Biblia. Y cuando digo canon protestante, me refiero a que las Biblias protestantes solamente contienen 66 libros y el canon católico tiene 73. El canon ortodoxo, si no me equivoco, tiene 74. El de la iglesia, ay, déjame recordar si es de Egipto, no recuerdo exactamente cuál es la otra, pero tiene unos cuantos más que agregados. Pero en fin, no, enfocándome en el canon católico de 73 libros, pues ya fue un parteaguas, ¿no? Entonces, mi estudio de la Biblia por 20 años me llevó, y es un proceso, ¿no? Espero que sean aquellos que estén escuchando esto, si son expertos, que tengan un poquito de compasión y misericordia con esta humilde servidora, ¿no? Porque yo sé que va a haber comentarios como, oh, esto es muy obvio, no sé cómo no lo pueden ver. No, no es ese tipo de canal. A mí los debates con ese estilo no. No me gustó ni cuando estaba en la otra religión, mucho menos ahorita como católica me parece adecuado. Am, en fin, entonces yo no lo miraba y punto. Dios sabe que mi estudio de la Biblia fue con mucho cariño, con mucho amor. Y es tanto lo que hay que aprender de la Biblia, que en el momento en que nos demos cuenta, si fue en el día 1 o 20 años después, al final, fue gracias a Dios. No tenemos nada que no se nos haya dado. En mi caso, a mí me llevó 20 años, quizá tener la disposición necesaria para que Dios me abriera los ojos. Pero una vez abiertos uno no puede negar. Pero bueno, en esos 20 años no es que nada más me haya quedado eh, ahí esperando, ¿no? Obviamente en esos 20 años me gustaba mucho mi estudiar la Biblia, me gustaba mucho ayudar a otras personas a estudiarla. Yo incluso en esa religión me enfocaba mucho en que la gente le perdiera ese temor a abrir la Biblia, ¿no? O que las personas se sintieran tan sumergidas en sus errores, en sus pecados, en sus defectos, que sentían que era imposible a veces siquiera hablar con Dios, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho enfocarme en eso, me gustaba muchísimo enfocarme en que los niños aprendieran las historias de la Biblia, que los niños se pudieran inspirar en las historias de David, en las batallas que hubo, en cómo eran pues seres humanos como nosotros, pero a la vez haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Daniel en el foso con los leones, Sansón, el rey Salomón, tantas cosas, tantas historias, tantas aventuras. Y yo sentía que eso era la labor, ¿no?, que teníamos que hacer. En fin, pero bueno, volviendo al tema, en ese estudio de la Biblia por 20 años, obviamente aquí viene el asunto ya de la teología, ¿no? De los asuntos profundos. Y siendo
y esto siempre lo dije incluso cuando estaba en esa religión, todo se puede acomodar desde el ángulo en que tú lo quieras acomodar. Yo siempre tratando de hacerles ver que lo que para ellos era obvio. Por eso a mí no me gustan ese tipo de debates y expresiones, ¿no? Es obvio que esto significa esto, es obvio que esto significa. No, nada es obvio, nada es obvio, porque si tú creciste en un ambiente anglicano, el punto de vista y la teología anglicana, eso va a ser tu enfoque. Si tú creciste en una iglesia ortodoxa, el enfoque ortodoxo y las enseñanzas ortodoxas y su teología son las que tienen sentido. Todo depende del ángulo en el que se enfoque y la verdad es que la mayoría no son teólogos ni estamos capacitados para hacerlo. Entonces llega un momento en que te basas en cierta autoridad. Pero bueno, es difícil a veces hablar de ese tema porque todos queremos creer que nosotros somos más inteligentes que los demás y nosotros vemos cosas que ellos no ven. Pero bueno, cuando vemos, si lo vemos, es gracias a Dios. Pues bueno, en esos años yo hubo un par de cosas, yo diría que a la mitad de esos 20 años hay unos golpes no sé cómo se les llama, de cuña, ¿no? No, no sé si es la expresión correcta, pero cuando una piedra muy grande le das con una, creo que es cuña, y un golpecito empieza a resquebrajar, ¿no? Y así fue. Hubo ciertas enseñanzas que no, simplemente no me parecían, no me cuadraban, pero obviamente pues uno trata sí de adentrar, sí adentré, pero quizá no era el tiempo, no era el tiempo y de nuevo hay cosas, y uno siempre entiende todo, hay cosas que uno no alcanza totalmente a entender. A veces siente uno que es falta de estudio de la Biblia, a lo mejor contexto, etcétera. Pero bueno, ahí se empezó a resquebrajar algunas cositas, empecé a sentir que ciertas enseñanzas no cuadraban con lo que la Biblia enseñaba, particularmente con respecto a la autoridad para decidir ciertas enseñanzas, ¿no? En fin, am, el asunto del canon de la Biblia, yo lo estudié muchos años atrás sobre los libros deuterocanónicos, que son estos libros que no tienen el canon protestante de la Biblia, más no tuvo mayor efecto en mí. Y tratando, yo estaba un poquito confundida, dije, ¿por qué no lo vi? Y haciendo memoria, el motivo por el cual no lo vi es que mucha de la información que encontré en aquellos años era desde un enfoque protestante. Y ahí es donde yo invito a todos aquellos que hacen investigación a, a ser honestos. El asunto el tema, por ejemplo, de los libros deuterocanónicos, si yo me voy a una página protestante, obviamente puede ser la misma información con las mismas fechas, pero con un ángulo protestante, o sea, con un ángulo para desacreditar los libros deuterocanónicos. Y en aquel entonces ahí es donde sí tenemos que, bueno, esa es mi opinión, yo sé que va a haber quienes no les parezca. Los protestantes trabajan mucho. Los protestantes tienen muchas páginas, tienen muchos investigadores y hay mucha información desde muchos ángulos. Y quizá también tiene mucho que ver que son diferentes denominaciones, entonces su manera pero saben que es algo cultural. Y yo solita me estoy aquí cortando la idea, pero es algo cultural porque no crean que estas páginas son establecidas por las iglesias. No, muchos de estos son investigadores que en lo personal, ellos hacen sus investigaciones, tienen sus carreras en eso y ellos hacen sus páginas de internet, ellos hacen sus libros, hacen sus cómics basados en la Biblia, ellos producen mucho, sienten mucho esta motivación en cuanto a la evangelización. Entonces, en fin,
mucha de la información que encontré, sino es que toda venía de fuentes y del punto de vista protestante, ¿no? De porque los libros deuterocanónicos no eran parte de la Biblia, pero por la gracia de Dios y su bondad me permitió en estos últimos 2, 3 años, sobre todo los últimos dos, el, el poder yo retomar esas investigaciones y me abrió la mente y me enfoqué en, ¿sabes qué? Déjame asegurarme de que las fuentes sean lo más neutrales posibles y no y ya llega un punto en que sabes que no, déjame escuchar el punto de vista católico, porque uno que estuvo en otras religiones, uno entiende la diferencia entre lo que la gente cree y y lo que se enseña adentro, ¿no? Y también una diferencia entre lo que se enseña y lo que se practica, ¿no? Eso yo creo que los que ya llevamos mucho tiempo en estos procesos lo entendemos. Ya si tenemos que sobreexplicarlo, pues me da flojera. Creo que todos somos adultos maduros y entendemos esa parte, ¿no? Entonces yo dije, déjame escuchar el punto de vista católico, por qué ellos incluyen estos libros, ¿no? Los libros deuterocanónicos. Y, y a mí me sorprendió. Y había muchas cosas de que se empezaban a conectar con otras investigaciones que yo ya había realizado. Me acuerdo mucho cuando yo hice mi investigación de si Jesús celebraba Hanukkah. Y bueno, la fiesta de la dedicación al templo, ¿no? Que es que están en los evangelios. Y eran detallitos que en mi religión en lo particular siempre como quedan muy ambiguos. ¿Por qué? Porque no tenemos esos libros que los explican, ¿no? Entonces yo, haciendo esa investigación, ok, ¿y de dónde, y por qué se hacían esa celebración? Bueno, pues en el libro de Macabeos. Ah, caray, uno de los deuterocanónicos. Entonces ahí, para mí ahí en automático eliminaba, no me voy a entrar en detalles, ¿no? Pero él eliminaba ese punto de, no, es que no es un libro que acepten los judíos como inspirado. No lo aceptan como inspirado, pero sí se basan en él para celebrar Hanukkah. Entonces, o sea, muchas se refutaban, muchas de estas supuestas quejas, ¿no? Contra los libros deuterocanónicos iban refutando uno tras otro. Entonces hice toda esa investigación y dije, voy a leerlos. Cuando yo leo Macabeos, dije, es parte de la Biblia. Punto. No, ni siquiera quiero entrar en detalles, simplemente yo sentí que estaba leyendo Reyes, sentí que estaba leyendo Jueces, o sea, sentí que estaba leyendo Crónicas. Es parte de la Biblia. Y es una parte tan fuerte cultural para los judíos que, por favor, o sea, cualquier oposición me parecía ridícula. Pero bueno, entonces yo cuando leí Macabeos dije, no puedo, ahora me tendría que ir libro por libro. Ahora, y aquí es donde yo siento que Dios, o sea, de alguna manera me hizo el cerebro me lo volteó. Ahora fue no solamente vamos a hacer un juicio de libro por libro de deuterocanónico para aceptarlo como canon. Va a ser al revés. Ahora me haces un juicio de libro por libro y me explicas por qué no está en la Biblia. Pero me vas a hacer un juicio por cada uno, por qué lo quitas, por qué lo eliminas, si siempre se estudiaron y si siempre se usaron. Entonces ahí hubo un cambio. En ese punto yo dije, bueno, quizá voy a tener que ser eh, de la iglesia ortodoxa. Mi corazón todavía no estaba listo para aceptar la verdad, no total. Cuando leo el libro de Tobit, o Tobías, depende de la traducción, ¿no? Pero yo lo conocí en aquel entonces como el libro de Tobit. Cuando yo leo ese libro, me acuerdo que reí, no sabía si reír o llorar, y dije, este es el libro más católico que he visto en mi vida. Yo creo que después tendría que hacer un video al respecto, ¿no? Para entrar en detalles, pero desde el punto de vista
protestante, y aquí es donde yo invito a los protestantes. Ni siquiera los estoy invitando a considerar si es parte o no inspirada de la Biblia. Nomás si lo leen, van a entender que Tobit es la cultura católica. Y cuando yo lo leo, primeramente me llega. Y yo no soy una persona muy emocional, pero hubo varios puntos en ese libro que a mí me llegaron, que a mí me hablaron. Y yo cuando lo terminé de leer dije, no solo este libro es católico, la Biblia es católica, el cristianismo verdadero es católico. Tengo que regresar a la iglesia. Y eso obviamente fue gracias a Dios, en su misericordia, en su bondad, el permitirme entenderlo. Obviamente es gracias a Él. Y me imagino todas las oraciones de aquellos que me querían, de aquellos que me quieren, y que querían que yo regresara a casa. Y así fue. Ha sido un proceso fuerte, complejo. Y pues bueno, ese es un poquito el antecedente, ¿no? De cómo nació este canal, por eso se llama 73 libros. Parte de mí, de por qué empecé a hacer videos y cosas así, es la verdad porque como que de repente no tenía con quién hablar de estos temas. Estoy todavía en un proceso eh, de, de adaptarme, ahora sí que de manera cultural y emocional a otro ambiente. Am, y parte de mí también quería como si hay algún protestante por ahí, si hay alguna persona porque ya sabemos, ¿no? Que hay mucho, mucho desprecio ante la Iglesia Católica y quizá en otro momento haré otro video para explicar un poquito el por qué. Claro que siempre va a haber odios y desprecios sin base, ¿no? Pero me gustaría quizás hacer un poquito de intermediario aquí para ayudar al entendimiento, un poquito de diplomacia entre ambos bandos, como lo hice cuando estaba en la otra religión, tratando de explicar un poco el punto de vista católico y tratar de hacerlos entender que muchas cosas no son con mala intención y ahora pues me gustaría hacerlo un poquito de este lado, ¿no? Mm, Porque ahora sí que como Pablo, desde su punto de vista, se persigue a los verdaderos cristianos, se persigue a la verdadera iglesia y uno piensa que está en lo correcto. Pero bueno, así empieza esta idea de hacer un canal. Y la verdad, un poquito por esa necesidad de yo hablar de temas, o de presentar un poquito esa también como am, esa ne- ese sentido de responsabilidad de evangelización. Yo me siento un poquito responsable aún, bueno, no un poquito, bastante siento que todos los cristianos somos responsables de la evangelización. Considero que los católicos somos responsables de ayudar a otros a acercarse a la iglesia. Mm, y bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, así nació esta idea. La verdad, a veces siento, no tengo mucho haciéndolo, pero no sé si lo voy a seguir haciendo. Yo durante todos estos años he hecho muchos intentos de muchas cosas pensando que agradarían a Dios y a veces no, pues no muchas veces, sino es que la mayoría de las veces no era así. Pero uno hace sus intentos a veces para beneficio propio.
no para los demás. Entonces, este es uno más y quizá este es el primero y el último video en el que yo platiqué algo. Si, no sé, quizá haya alguien que tenga alguna duda y o algún tema del que podamos platicar, no lo sé, no lo sé, la verdad. Tampoco soy experta en muchas cosas, ni mucho menos, pero si algo de algo puedo servir, pues con mucho gusto. Pero en fin, pues este es el motivo por el cual se empezó este canal. Una disculpa si me voy por las tangentes todo el tiempo, pero bueno, este sería todo. Ojalá el canal siga y pueda yo seguir compartiendo algunos detalles de la Biblia, que siento que en cuanto a textos de la Biblia ya soy muchos canales. Me interesaba mucho el asunto de compartir lo que el catecismo de la iglesia enseña, lo que los doctores de la iglesia enseñan, pero sobre todo el catecismo, porque siento que hay mucha falta de conocimiento al respecto, porque tanto el católico promedio no conoce lo que el catecismo realmente enseña. Y yo siento que si lo supiéramos más, estuviéramos más versados en él, podríamos defender un poquito más nuestra fe y ayudar a otros, ¿no? Y en el caso de los protestantes, eh, si conocieran lo que realmente enseña la Iglesia Católica, lo que el catecismo en sí enseña, que es una belleza teológica maravillosa, yo creo que el punto de vista de ellos cambiaría. Y eso es algo que yo veo eso es otro tema, ¿no? En los teólogos estadounidenses que tienen un poquito más de contacto con la teología en sí católica, le tienen más respeto. Pero eso es otro tema, ¿no? Porque allá sí entran un poquito más en investigación y debates y cosa que quizá nosotros los católicos mexicanos no estamos tan preparados para ello, ¿no? Pero en fin, siento que sí, que podrían ellos ver una diferencia porque lo que se practica no es lo que enseñan. Lo que algunos podemos llegar a practicar no necesariamente es lo que realmente enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Y eso es una realidad. Y así como en muchas religiones, lo que se enseña no es lo mismo que se practica. Porque ahí es donde entra el error humano, ahí es donde entra el orgullo, en nosotros solaparnos a nosotros mismos nuestros pecados o a veces la ignorancia, ¿no? La ignorancia de qué es lo que deberíamos hacer o no hacer o qué se considera pecado, que no, porque todos a veces tenemos estas ideas propias, ¿no? Pero en fin, pues bueno, eso es todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Quizá haga otro video, quizá no. Quizá me dé pena después de unos días y lo elimine. Pero bueno, estoy abierta a sugerencias.